el tiempo es tan rápido, como escribe Santiago, de que es como un vapor, como una neblina, que de repente aparece y por un poco de tiempo, por segundo, ya no está. Entonces nosotros, ¿cómo estamos aprovechando nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Y nosotros, en la vida que llevamos aquí, a veces vivimos tan afanados, tan apresurados, tan apurados, de que dejamos las cosas más importantes a un lado y a veces estamos haciendo cosas que no son prioridad en nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son nuestras prioridades aquí en la tierra? Como seres humanos, como personas, el cual Dios nos ha dado vida. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Recuerde que nuestra vida aquí en la tierra es corta. Y no nos podemos dar el lujo de estar desperdiciando nuestra vida en cosas que no nos edifican, que no nos llevan para nada a bendiciones, que más bien muchas de ellas nos afectan a nosotros y como consecuencia a nuestra familia. Entonces, debemos nosotros de pensar muy bien en las prioridades que debemos de tomar, cuáles son esas decisiones que debemos de hacer para poder aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo, porque la Biblia es clara, dice que nosotros debemos de aprovechar el tiempo porque los días son malos. Eso es lo que dice la Escritura. Debemos de aprovechar el tiempo, debemos de redimir el tiempo porque los días son malos. ¿Cuáles son nuestras prioridades aquí en la tierra? Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en un día, como les decía al principio, 1440 minutos. Igual cantidad para las demás personas, para cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo estamos aprovechando? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Le estamos dedicando más tiempo a nuestros hijos, a nuestras familias? ¿Estamos dedicando tiempo a hacer lo que va a prevalecer por toda la eternidad? ¿Le estamos dedicando tiempo a la obra de Dios? ¿Le estamos dedicando tiempo a las buenas obras? Porque recuerde que el tiempo vuela. El tiempo vuela. Quizás personas que me están viendo ahorita son mayores que mí. Personas que quizás tienen 70, 80 años. Y ellos se ponen a pensar y le echan un vistazo atrás y no se dan cuenta cómo pasó tan rápido el tiempo, que hoy ya se encuentran en los 70, en los 80 años. Y para allá vamos nosotros también, si Dios nos presta vida. Que algunos andamos en los 40, otros andamos en los 30, otros en los 50, pero si nos ponemos a reflexionar en este tiempo de vacaciones, de fin de año nuevo, fin de año viejo, de Navidad que acaba de pasar, si nos ponemos a reflexionar, hermanos, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida? Antes que finalice este año, debemos de sentarnos a reflexionar y orar a Dios y decirle al Señor que nos dé sabiduría para tomar las decisiones correctas este año 2020. Que nos dé la sabiduría, hermanos, para que nosotros podamos hacer las cosas que son prioridad en nuestra vida. Porque hoy muchos de nuestros familiares quizás ya no están con nosotros.
Así como estuvieron un tiempo con nosotros, hoy ya no están, así nos va a pasar con cada uno de nosotros también, igual. Y a veces decimos, quizás hubiese sido de esta manera o de la otra, quizás hubiese sido más tiempo estar con mi mamá, con mis seres queridos, más tiempo, invertir más tiempo, pero hoy ya no se puede porque hoy ya no están con nosotros. Aún, como padre, ¿cuánto tiempo invertimos en nuestros hijos? Porque nuestros hijos los tenemos ahorita cuando son niños y ellos dependen de nosotros y ellos están bajo nuestra protección y están bajo nuestro cuidado y nosotros somos los que estamos orientándole a ellos, los estamos guiando, los estamos instruyendo, pero va a llegar un tiempo que se van a salir de nuestro techo, de nuestro hogar, de nuestro redil, del nido y van a comenzar a experimentar la vida, van a comenzar a vivir su propia vida, a ser independiente. Y el tiempo de la niñez, el tiempo de la adolescencia, de la juventud, se va rápido. La pregunta es, ¿qué tanto tiempo nosotros invertimos con ellos en esa etapa? De la niñez, de la adolescencia, de la juventud. Porque cuando lleguen a adultos, ya ellos ya van a tener que aprender a vivir en este mundo de manera independiente, aprender a tomar, a hacer prioridades, cuáles son sus prioridades en la vida. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Proverbios 27, miren lo que dice en Proverbios 27. Vamos a irnos a algunos versículos. Voy a leer algunos versículos. En Proverbios, por acá lo tenemos ya. En Proverbios 27, miren lo que dice versículo 1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Salomón decía, vanidad de vanidad es el hombre, y es cierto. No tenemos que nosotros jactar o preocuparnos por el día de mañana, porque todavía ni aún así nos basta con el día que estamos viviendo, con este día actual. Tenemos problemas, tenemos que buscar cómo resolverlo, tenemos necesidades y ya estamos pensando cómo resolver el día de mañana y no sabemos si vamos a terminar de pie este día, si vamos a terminar con vida este día. Hay que darle gracias a Dios, hay que ser agradecidos con Dios, porque si todavía estamos en pie es porque Dios nos ha sostenido. Dios nos ha guardado, Dios nos ha dado la vida, Dios nos ha dado la salud, Dios nos ha cuidado, nuestra familia, nuestros hijos, quizás Dios nos ha bendecido con negocios, Dios nos ha bendecido con empresas, Dios nos ha bendecido con poder coronar, finalizar nuestras carreras, terminar nuestras metas, lograr nuestras metas. ¿Y por quién hemos logrado todo eso? Dios es el que nos ha guardado. Que Dios usa muchos medios, estamos de acuerdo. Pero ¿de dónde viene la vida? La vida viene de Dios. ¿De dónde viene la salud? La salud viene de Dios. ¿Quién cuida a tus hijos? Dios es el que los cuida. Pongámonos a pensar, amigo, démosle gracias a Dios. Porque usted dice, para el próximo año mi meta es construir mi casa. Otro dice, para el próximo año mi meta es comprar mi carro, un buen vehículo porque lo necesito. Otros dicen, para el próximo año es terminar mi maestría, mi doctorado o iniciar una nueva carrera. Muchos decimos y nos proponemos muchas cosas de estas. Pero recordemos que todas esas cosas se van a cumplir siempre y cuando Dios nos preste vida, Dios nos dé salud, Dios nos dé sabiduría, Dios nos dé inteligencia, Dios nos dé el conocimiento, Dios nos dé la fuerza para estar en pie
Dios nos cuide a nuestros hijos. Porque usted se puede poner muchos proyectos, plantear, planificar. Pero si se enferma su hijo y de repente se va donde el médico y el médico le dicen, mire, acabamos de detectarle una enfermedad terrible y crónica a su hijo. Y va a tener que hacer esto y esto y esto. Y todos sus ahorros, sus planes que tenía, ¿para dónde van? ¿Qué va a suceder con eso? Porque para todo tenemos que invertir. Y imagínense con un hijo enfermo, donde tiene que gastar miles de córdobas en medicina, en tratamiento, trasladarse de un lugar a otro, transporte, gasto y de todo. Y si mucho hemos logrado nuestros sueños, ¿a quién le debemos eso? Primeramente a Dios. Primeramente a Dios. Y en segundo lugar a aquellos que Dios ha usado y nos han apoyado para lograr nuestros sueños, nuestras familias, nuestros padres y otras personas, terceras personas que han servido de bendición en nuestro camino, en nuestros planes, en nuestros proyectos. Pero Dios es el que nos da la vida y eso debemos de entenderlo y debemos estar agradecidos con Dios. Porque Cristo fue claro y dijo, sin Dios nada somos. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. La vida del hombre es corta y ya estaba establecido por Dios. Imagínense que cuando el hombre, cuando Dios erradicó totalmente al ser humano sobre la faz de la tierra, Dios tuvo que cortar al hombre, donde solo nada más 8 personas se salvaron. Estoy hablando del diluvio. Recuerden que Adán vivió 900 años, Matusalén casi 1000 años. Miren cuánto tiempo vivía el hombre, pero a medida que la maldad se fue incrementando, Dios tuvo que cortar la vida del ser humano. Miren lo que dice en Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Mas serán sus días 120 años. Dios tuvo que cortarle la vida al hombre. Estoy hablando en esa época, porque dice más adelante que los designios del hombre, los pensamientos del hombre, los planes del hombre eran continuamente de hacer el mal, solo pensando en lo malo. Y estoy hablando de Génesis capítulo 6, cuando Dios le habla a Noé y le dice que construye un arca, porque el pecado del ser humano ha llegado hasta su presencia y Dios ya no podía soportar el pecado del hombre. Entonces Dios tuvo que cortarle la vida, el tiempo de vida al hombre sobre la faz de la tierra. Recuerden, estoy hablando que en ese tiempo dice que vinieron ángeles caídos, se materializaron y tomaron forma de persona y tuvieron relaciones sexuales con mujeres y se creó un tipo de raza. Y esa raza, estoy hablando de los gigantes que eran de 6 metros, eran grandísimos. Pero este tipo de personas, este tipo de raza en ese tiempo no querían saber nada de Dios. Eran personas prácticamente instrumentos de Satanás. Y en su corazón, en su mente, solo estaba los designios de hacer el mal. Y entonces fue tan mala esa civilización, esa raza, que Dios tuvo que eliminarlo a través de un diluvio. Y volver a esperar a que se volviera a multiplicar de nuevamente la raza humana. Dice la Biblia que en el tiempo del diluvio solo Noé y sus yernos, sus hijas, se salvaron. Lo más, dice la Biblia, 8 personas. Entonces
si seguimos más adelante, sigue Dios reduciendo la longevidad del hombre, la vida del hombre. En el Salmo 90, miren lo que dice en el Salmo 90. Salmo capítulo 90 dice lo siguiente. En el Salmo 90 dice, versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Qué dice la Biblia claramente? Aquí el salmista David, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice que la vida promedio del hombre son 70 años. Y a lo sumo 80. Y ya después de los 80 y a lo sumo 80, hermanos, solo es quejadera, solo son dolores. Y ya uno prácticamente a esa edad solo es achaques, como dicen, dolores y solo medicamentos y donde el médico y donde el médico y donde el médico. Y la ciencia médica ya lo han declarado y lo han investigado. Por ejemplo, en Estados Unidos, la vida promedio del hombre son 70 años y 4 meses. Y de la mujer, 73 años y 6 meses. Y casi por aquí andamos iguales en Nicaragua. La vida promedio del hombre es corta y de la mujer. Mi mamá prácticamente ya hace casi, va a cumplir prácticamente como 2 años ya de haber fallecido. Y no llegó ni a los 70 años. Me acaban de informar de que el tío de un primo mío le acaban de detectar cáncer. Y ese señor no llega ni a los 70 años todavía. El papá de él apenas tenía como sus 71, 72 y falleció. Entonces, raro y contado que el hombre pase ya de los 70 años. Porque ya la Biblia lo establece, que el hombre, como dice aquí, escribe el salmista, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto son 80 años. Y si pasa, y a lo más robusto, a lo mayor, a lo sumo, son 80 años, con todo, su fortaleza, dice, ya es molestia, ya es de dolor, de achaque, de trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ya Dios lo estableció. Y es una gran misericordia que personas pasen de los 70 años, que lleguen a los 80. Todavía hay viejitas que tienen 90 y pico de años. Pero eso ya es parte, ya eso es la soberanía de Dios. Ya es Dios quien decide cuánto tiempo vas a vivir en esta tierra. Pero Él ya estableció que son 70 años lo que el ser humano debe vivir. Y la ciencia médica ya lo ha establecido. Por ahí anda como la edad promedio del hombre, 70 años. Y vemos cómo la humanidad, cómo el hombre, hermano, ya entrando a los 60 años, 60 y pico, ya va donde el médico y tiene cáncer, tiene esto, tiene lo otro. ¿Por qué? Porque Dios ya ha establecido cuánto el hombre va a vivir en la tierra como edad promedio.
Y ya es su voluntad que nos deje pasar de los 70 años en adelante. ¿Cuánto no quisiéramos, verdad, que nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros padres vivieran más tiempo? Mi mamá acaba de morir y no ni cumplió ni los 70 años. Yo hubiese deseado que la tuviéramos unos 15, unos 20 años más. Pero ya eso está en la voluntad de Dios, en las manos de Dios. ¿Cuánto no deseáramos eso nosotros? Pero Dios es el que decide. Dios es el que nos da la vida. Y cuando Él desea quitarlo, la va a quitar. Entonces yo por eso, en esta noche, les doy un consejo. Y yo igual también. Que reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho bueno este año y qué hemos hecho malo? ¿Qué debemos de corregir? Si andamos caminando torcidos, busquemos cómo enderezarnos. Si andamos alejados de Dios, busquemos cómo acercarnos a Dios. Si hemos fallado a Dios, pidámosle perdón a Dios. Y busquemos su presencia, busquemos su camino. Miren lo que dice en el Salmo 93, el Salmo 90, versículo 3 al 6. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Así es para Dios el tiempo. Dios es soberano, es eterno, pero el hombre en la tierra es como la hierba. ¿No es que dice que el hombre dice es como la hierba que crece en la mañana? En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Así es la vida del hombre. En Proverbios capítulo 3, miren lo que dice. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, estos son consejos para nosotros. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Son promesas de Dios. Eso está en la mano de Dios. Dice, consejos para nosotros. Hijo mío, no te olvides de su palabra. No te olvides de sus consejos, de la escritura, de la palabra de Dios. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y esto es palabra de Dios. Cuando nosotros caminamos en obediencia a Dios, hay una promesa. ¿Por qué? Porque camina en obediencia, sírvale a Dios, camina en obediencia. ¿Y qué va a recibir? Bendición de Dios. Si usted se aparta de Dios y anda por el mal camino, no crea que le va a venir paz para su vida y para su familia. Si usted anda apartado de Dios y anda haciendo lo malo, quebrantando sus normas morales, no crea que le va a ir bien. No nos va a ir bien. Eso nos va a traer sufrimiento, nos va a traer dolor, nos va a traer tristeza. Y eso, y querramos o no querramos, influye en nuestros hijos, en nuestra familia. Seamos inteligentes, seamos sabios. Porque la Biblia es clara. Dice que Dios nos va a alargar los días de nuestra vida.
Es cierto que dice él que está establecido para el hombre que viva como edad promedio 70 años, pero está en Dios. Si te dejas en 70, o te alarga o te da más años de vida en esta tierra. Pero hay una promesa que cuando nosotros vivimos bajo el temor de Dios, bajo la obediencia a Dios, el Señor nos va a cuidar, el Señor nos va a alargar nuestros días aquí en la tierra y nos va a dar años de vida y nos va a dar paz, porque ¿de qué sirve vivir 70, 80 años miserables, sin paz, sin tranquilidad y solo en tribulación y solo en problemas por nuestra misma cabeza, por nuestra misma rebeldía, por nuestra misma desobediencia? Eso está claro. En esta noche Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Antes de que viniera al canal, yo decía, Señor, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar? Y comencé a orar a Dios y vino la palabra y el Señor puso en mi corazón que hablara sobre esto. Pienso que cada año que finaliza es un año que Dios nos ha dado vida, nos ha dado su misericordia, su favor, y estamos todavía en pie. La pregunta, yo les digo, hay que agradecerle, hay que ser agradecido con Dios, porque en todo este año que está terminando y que todavía falta algunos días, nunca se ha acortado la mano de Jehová. Dios nunca nos ha abandonado. Y eso es importante, que los que somos hijos de Dios estamos claros que Dios nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Esas son promesas. En Proverbios 10:27, miren lo que dice: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. El temor de Jehová aumentará los días. Y eso es lo que a mí me llamó mucho la atención en este pasaje bíblico. Por eso Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y luego dice aquí que el temor de Jehová aumentará nuestros días. Y es lo que yo le leí al principio en Proverbios 3, que si nosotros somos obedientes, guardamos la palabra de Dios, dice que largura de días vendrán y años de vida y paz serán aumentados para nosotros y como consecuencia para nuestra familia. Y si hacemos lo contrario, pues lo contrario nos va a venir a nosotros. Y eso es cierto. Y después no nos estemos lamentando, porque hay consecuencias. Hay consecuencias cuando nosotros somos desobedientes. Hebreos 10:37, para ir cerrando. Hebreos 10:37, miren lo que nos dice por acá. Hebreos 10:37 dice lo siguiente: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Son promesas de Dios también, que así como los días se han acortado, la vida del hombre se ha acortado, también dice la Biblia que Dios ha acortado la vida del hombre para que seamos salvos. Y también dice que pronto ha de venir el Señor, y el que ha de venir vendrá y no tardará. En 2 Corintios 4:17, 2 Corintios 4:17 dice lo siguiente. 2 Corintios 4:17 dice lo siguiente: porque esta leve tribulación, dice el apóstol Pablo, como cristianos, como hijos de Dios,
tenemos tribulaciones, tenemos problemas, tenemos lucha. Pero estas tribulaciones no son eternas, son momentáneas. Dice el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las tribulaciones para eso nos sirven, para hacernos más fuertes, para acercarnos cada día más a Dios. Y luego dice el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces las tribulaciones como cristianos que pasamos son para hacernos más excelentes, para llevarnos a la imagen de Dios. Eso es lo que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y un eterno peso de gloria. Las tribulaciones nos hacen cada vez más sensible a la voz de Dios. Nos hacen cada vez más acercarnos a Dios, parecernos más a la imagen de su Hijo. Entonces, en esta noche, hermano, mi consejo es que reflexionemos lo que falta del año y analicemos qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal, cuáles son los errores que hemos cometido y rectifiquemos. Recuerden que acaba de mencionarles lo que dice la Biblia, que el temor de Jehová como consecuencia nos va a llevar a que nosotros vivamos más tiempo en esta tierra. Cuando somos temerosos de Dios, nuestros días serán alargados y vendrán paz y vendrá bendición para nosotros. Y si hacemos lo contrario, pues lo contrario vendrá. Moisés le puso las cartas sobre la mesa al pueblo de Israel antes de entrar, de tomar la tierra prometida. Le dijo, hay dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Si ustedes escogen el camino de vida, le va a ir bien a ustedes y a su descendencia. Si ustedes escogen el camino de la bendición, le va a ir bien a ustedes y a su descendencia. Y Moisés le estaba hablando claro, a través de Dios, porque él era el profeta del pueblo de Israel y era palabra enviada a su pueblo para que tomaran la mejor decisión. Si era el camino de vida que iban a tomar, le iba a ir bien a ellos y a toda su familia. Y nosotros también debemos de orar y ver realmente en qué camino andamos. Y si andamos por el camino de la muerte, por el camino de la maldición, todavía tenemos tiempo, tenemos vida. Mientras hay vida, hay esperanza. Tenemos tiempo para que nos arrepintamos. Y arrepentirse significa un cambio de dirección, retroceder, dar la vuelta y tomar el camino de la vida. Como dijo Cristo, el camino estrecho, el camino angosto. Estamos a tiempo nosotros que tenemos vida, mientras hay vida y esperanza, estamos a tiempo para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios, para que nosotros podamos librarnos de las maldiciones, de la obra de Satanás, porque eso es lo que le espera al hombre, vivir una vida separada de Dios. Lo que vos acabas de leer es que el camino del impío dice que se acortará. En cambio, el camino del hombre que vive bajo el temor de Dios, sus días serán alargados. Mucha gente dice, hierba mala nunca muere. No, eso solo son dichos. Son frases.
Porque la Biblia dice que el impío, los días serán acortados. Cuando Dios pone su mano, pone su mano. Entonces, recuerden que Dios es soberano. Dios es soberano. Y Él es el que determina el tiempo que vamos a vivir en esta tierra. Pero Él ya ha establecido en su palabra que la vida promedio del hombre es 70 años. Entonces imagínense qué corta es la vida. 70 años. 70 años pasan rapidísimo. Es un abrir y cerrar de ojos. Nosotros no nos vamos a dar cuenta. Yo no me voy a dar cuenta cuando ya esté en los 70. Creo que Dios me va a llevar a esa fecha. Pero sabemos que solo en Dios tenemos la bendición, tenemos la protección de nuestra vida y de nuestra familia.